Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar. Iniciamos con la sesión del día de hoy. Buenos días, Oso. Buen día. Bien, muchachos, gracias por la espera. Nuevamente, buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar con el trabajo del día de hoy. Vamos a continuar revisando los conceptos básicos eh, de la electrodinámica. Es el tema que nos ocupa en esta parte del curso. Vamos a recordar un poquito lo que vimos antes. Estamos hablando que en esta parte del curso vamos a ver eh, precisamente el fenómeno del movimiento de los electrones, el movimiento continuo de los electrones, eso se refiere a la electrodinamica. Y revisamos los conceptos básicos de lo que es la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica más propiamente. Veíamos que podíamos determinar la intensidad de corriente eléctrica si podíamos hacer la relación de la carga, la cantidad de cargas que atravesaban una parte de un conductor en un determinado tiempo. Esa relación la determinamos en unidades de coulombs por segundo y eso también se denomina amperios o amperes. Es la unidad de la intensidad de corriente eléctrica. Y después veíamos que si esa cantidad de cargas atravesaban una cierta sección, una cierta área del conductor, entonces podíamos determinar algo que se llama una densidad, perdón, una densidad de corriente eléctrica, que era simplemente hacer la relación, la división entre la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica que pasa por ese punto, entre el área de ese conductor, el área de sección transversal, es decir, el área que pueden ocupar los electrones para circular por ese conductor. Y después veíamos que ese conductor puede tener unas propiedades que se llaman, bueno, el conductor propiamente debido a su material, pues no es un conductor perfecto, de tal suerte que tiene una propiedad que se llama la resistividad, que en cierta medida se opone al movimiento de esos electrones dentro del material. Y esa resistividad la podíamos concebir de alguna manera como si fueran ciertas protuberancias dentro de ese conductor que hacen que los electrones no tengan tanta facilidad al pasar o que vayan por ahí reteniéndose un poquito. Y al final, esa propiedad combinada con otras características físicas del conductor, como es la longitud y el área propia de sección transversal, determinaban una cantidad física que se llama la resistencia eléctrica del conductor, que es una medida de la oposición que representa este conductor al paso de la corriente eléctrica a través de esta resistencia. Y después, bueno, ahí fueron los primeros 4 parámetros que definimos en relación a
electrodinámica y realizamos posteriormente un ejercicio con el cual definimos también unas características complementarias a las anteriores, porque determinamos la conductividad en su caso. Bueno, voy a resaltarlas aprovechando que estamos aquí. El primer día revisamos lo que es la corriente o la intensidad de corriente eléctrica, la relación de la carga entre el tiempo, y la densidad de corriente eléctrica, que es la relación entre la corriente por la unidad de área de sección transversal del conductor. Y también, por acá abajo está, la forma de determinar la resistencia en función de la resistividad, la longitud y el área de un conductor. Y en esa segunda sesión lo que hicimos fue determinar esta otra propiedad que se llama la conductividad de un conductor, en la cual, perdón, en la cual veíamos que esa conductividad simplemente era una propiedad contraria a la resistividad, perdón, de tal manera que la forma de determinarla es simplemente sacando el inverso de ese valor, esa propiedad que se llama conductividad. Hacemos ese proceso, sacamos el inverso de ese número que me representa la resistividad. Podemos encontrar este término que es la conductividad. Si la resistividad fuera la característica de oposición al paso de la corriente, entonces la conductividad es el contrario, que es la facilidad que presenta el material para que los electrones circulen a través de él. Y veíamos finalmente que hay varias formas de representar sus unidades. Por principio puede ser ohms por metros, ohms a la menos 1 por metros a la menos 1, ohms por ohms a la menos 1. Es una unidad que se puede escribir con sus letras invertidas de la unidad normal de la resistencia, que es ohm. Si lo escribimos al revés, podemos escribir la unidad ohms a la menos 1. Y también ese inverso de las unidades ohms tiene un nombre muy característico que se llama Siemens. Y entonces ahí están las diferentes unidades que podemos utilizar para nombrar y para representar la conductividad. Lo demás es simplemente hacer la inversa. Y para el último punto, también definimos la conductancia de un circuito eléctrico, y la conductancia la definimos en función de la resistencia también. De la misma manera, la conductancia es simplemente el inverso de la resistencia. Si podemos determinar la resistencia de un conductor al paso de la corriente eléctrica, pues determinar la conductancia simplemente es sacar el inverso de ese valor. Y al hacerlo, bueno, tenemos una cantidad que queda con unidades contrarias, bueno, con unidades inversas de la resistencia, ohms a la menos 1, y eso se llama Siemens, de tal manera que podemos expresar la conductancia en Siemens o en ohms a la menos 1, cualquiera de las dos es válido. Y bueno, recordemos que esto es inverso a la resistencia. De alguna manera, esa es la relación siempre entre la resistencia y la conductancia, es la inversa. Lo que iba a decir es que si la resistencia es la oposición que presenta el conductor al paso de la corriente, la conductancia es lo contrario, es la facilidad que ofrece el conductor para que la corriente circule a través de él. Entonces, hasta aquí, muchachos, el resumen de lo que hemos visto en las sesiones previas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Muchachos. No muestro ninguno. Ok, gracias. Voy a la siguiente lámina, muchachos, porque vamos a empezar ya a ver otras definiciones de otros básicas que nos van a servir para el resto del curso. Y lo primero que pregunto es, muchachos, si identificamos qué es lo que tenemos ahí en esa imagen. ¿Alguien me puede decir?
Un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico, muy bien. Y un circuito eléctrico es precisamente esto que tenemos aquí. Ahí tiene diferentes elementos. Eh, ¿qué elementos podemos identificar en este circuito eléctrico, por ejemplo, muchachos? ¿Alguien me los puede ir nombrando? La batería y la resistencia. La batería y la resistencia. Del costado derecho tenemos esta resistencia, que bueno, sería propiamente la carga del circuito. La batería pues, sería la fuente de voltaje o la fuente que nos da una diferencia de potencial. ¿Qué más tenemos aparte de esos dos elementos? ¿Con qué los tenemos unidos? ¿Qué son estas cosas? Podría ser un cable. Ajá. Propiamente son conductores eléctricos, ¿no? Puede ser un cable, un alambre, pero es un elemento que puede conducir la corriente eléctrica. En general a eso le llamamos un conductor, ¿no? Estos son conductores. Entonces, básicamente eso es un circuito eléctrico, una fuente de voltaje o algo que nos dé una diferencia de potencial, nos aplica un voltaje al circuito, una resistencia que ocupe ese voltaje del circuito, y cuando lo conectamos por medio de estos conductores, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué aparece en este circuito? ¿Alguna idea? Energía, ¿no? Energía, bueno, energía es una consecuencia, sí, pero antes de ser energía, ¿qué es lo que se establece cuando conectamos así y cerramos el circuito? Una corriente. Una corriente, muy bien. Entonces, ese es un elemento que nos faltaba aquí. Una corriente eléctrica, esta siempre va a existir. Siempre que este circuito esté cerrado, se va a establecer una corriente eléctrica, es decir, un flujo continuo de electrones. Después, conforme pase el tiempo, pues eso se va a convertir en una energía. Ahorita lo vamos a ir viendo precisamente esas situaciones. Entonces, aquí tenemos tres parámetros que están de alguna manera interactuando en un circuito eléctrico y que nos interesa saber cuál es la relación entre estos tres parámetros. De hecho, esta relación pues ha sido muy estudiada y la conocemos, la relación que existe entre estos tres parámetros. Está dada precisamente por una ley que nos relaciona estos tres parámetros. Seguramente ustedes se acuerdan porque como son de telecomunicaciones y han llevado una materia que se llama electrotecnia, pues seguramente ya la han usado. ¿Cómo se llama esa ley que nos relaciona estos tres parámetros? El voltaje, la corriente, la resistencia. La ley de Ohm. La ley de Ohm, muy bien. Ahí está, de hecho, ahí está puesta arriba en el título de la lámina. La ley de Ohm. Y la ley de Ohm, pues, nos relaciona precisamente esos tres parámetros. El voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito como este. ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo la expreso esta ley de Ohm? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es igual a qué o cómo lo expreso? Voltaje es igual a resistencia por intensidad, ¿no? Creo. Voltaje es igual a resistencia por intensidad, ¿ok? ¿O no Ajá. sería intensidad igual a voltaje sobre resistencia? Las dos cosas son correctas, depende cómo lo veas, pero la definición propiamente de la ley de Ohm sí es así como dijiste, Uriel, porque la ley de Ohm está expresada en función de la corriente. La corriente, dice que la corriente en un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Y lo que nos dieron antes, lo que nos mencionaron antes era el despeje de esto para encontrar el voltaje, ¿no? El voltaje me dice que es el producto de la intensidad de corriente o de la resistencia por la intensidad de corriente, creo que sí me lo expusieron. Efectivamente. Las dos cosas son correctas, pero propiamente la ley de Ohm está expresada en función de la corriente. Me dice así textualmente la ley de Ohm que la intensidad de corriente en un circuito eléctrico como este es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aumentamos el voltaje,
la corriente va a aumentar. Si nosotros disminuimos el voltaje, la corriente va a disminuir. Por eso son directamente proporcionales. Por otra parte, si la resistencia aumenta, la corriente va a disminuir. Si la resistencia disminuye, la corriente va a aumentar. Por eso son inversamente proporcionales. Pero tenemos esa situación que nos pasa ahorita precisamente. A veces no recordamos fácilmente cuál es esa relación. Si la tenemos presente, pues a lo mejor sí, pero de pronto se nos olvida. Y entonces para eso hay por ahí pues una forma de representar la relación entre estas variables que de alguna manera nos ayuda a recordarla y que es por medio del triángulo de la ley de Ohm. Y este mismo triángulo se puede usar para cualquier relación entre tres variables, bueno, que tengan esta misma relación. Y ahí podemos incluir nuestras variables para que tengamos a la vista la relación que existe entre ellas. ¿Alguien se acuerda de este triángulo, muchachos? ¿Sí lo Sí, usaron profe. alguna vez? ¿Dónde está? Arriba ¿Qué está el va? voltaje, Ajá, a la izquierda la intensidad de corriente ajá, y a la derecha la resistencia. muy bien. Pudiera ser al revés también, sin problema, a la izquierda la resistencia, a la derecha la intensidad de corriente, pero es correcto de las dos maneras. Entonces, finalmente este triángulo, colocarlo en este triángulo, me permite conocer fácilmente la relación entre estos tres parámetros. Si yo, por ejemplo, me interesa el voltaje, veo que cuando quiero determinar el voltaje, lo que me resta es la corriente y la resistencia. Entonces, la posición que tienen estos dos en este triángulo me dicen que estos se deben de multiplicar. Si quiero el voltaje, tengo que multiplicar la corriente por la resistencia. Si quiero la corriente, lo que me dice la posición entre el voltaje y la resistencia, quiere decir que el voltaje lo debo dividir entre la resistencia. Y si quiero la resistencia, pues me dice este triángulo que debo dividir el voltaje entre la corriente. Entonces, por eso, esa es su utilidad, de alguna manera, recordar la relación entre estas y además ahorrarnos el álgebra, o al menos poder corroborar fácilmente si hicimos el despeje de manera adecuada. Porque a veces, aunque es un despeje muy simple, nos cuesta un poco de trabajo. Pero además, muchachos, por ahí existe incluso una mnemotecnia que nos permite recordar esta forma, o sea, porque a lo mejor de pronto sabemos que está el triángulo y que sabemos que hay voltaje, corriente y resistencia, pero no sabemos o no recordamos fácilmente cómo están colocadas, dónde va cada una. Y para eso, pues tenemos aquí algo que nos permite recordarlo, ¿no? No sé si lo hayan usado, pero así como están dispuestas aquí, puedo escribirlo así más o menos. Eh, Así puedo decir que Victoria no es cierto, no fue de. Entonces, si me acuerdo que Victoria de Inglaterra fue reina o Victoria fue reina de Inglaterra, las dos cosas me sirven para recordar la posición de estas variables dentro de ese triángulo. Y bueno, es solamente una forma de recordar fácilmente la relación entre estas tres variables. Muchachos, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Alguien dice también por ahí, viva la reina de Inglaterra, también sirve. Cualquiera de las tres nos da la relación entre estas tres variables. ¿Dudas, muchachos, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Siguen ahí? ¿Me siguen escuchando?
Sí, maestro. Ok, gracias. Bien, entonces, bueno, esa es la primera ecuación que de alguna manera nos va a servir para resolver circuitos eléctricos. En este caso es el circuito más simple que tenemos, solamente una fuente de voltaje, una resistencia y un par de conductores que nos los conectan y hacen, al conectarlos, que circula una corriente eléctrica por este circuito. Y entonces, pues vamos a ponerles valores para que podamos de alguna manera, pues, ejemplificar el uso de esta ecuación. Vamos a suponer que aquí tuviéramos una resistencia, no sé, se me ocurre una resistencia de 5 ohms, por ejemplo. Y este voltaje que aplicamos en la fuente fuera un voltaje de, no sé, se me ocurre, por ejemplo, de 80 volts. De alguna manera tenemos un generador, una batería, algo que nos permite generar que nos permite tener ahí una diferencia de potencial de 80 volts, un voltaje de 80 volts en sus terminales, y lo conectamos por medio de unos conductores a esta resistencia de 5 ohms. Y cuando hacemos eso, pues podemos calcular el parámetro que nos falta. En este caso, el parámetro que nos falta es la corriente. De acuerdo a la expresión de la ley de Ohm, pues la corriente en este circuito va a ser directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, si hacemos esta relación del voltaje entre la resistencia, podemos encontrar la corriente que circula en este circuito. En este caso, la corriente que circula en este circuito será igual a 80 volts, que es lo que estamos aplicando por medio de esa fuente, entre los 5 ohms, que son los que tienen la resistencia que colocamos ahí como una carga en este circuito. Y si hacemos esto, parece muchachos, ¿cuánto me da eso? 16. 16. ¿Qué unidades tiene esto? Si es corriente eléctrica. ¿Cuáles son las unidades de la corriente o de intensidad de corriente eléctrica? Ampere, ¿no? Amperes, sí. 16 amperes o amperios. Entonces es otra forma en que están definidas la corriente eléctrica, volts por ohm. O sea, volts divididos entre ohm también son amperes. Entonces ya tenemos aquí nuestra corriente eléctrica calculada por medio de esta relación que es la ley de Ohm, que me relaciona los tres parámetros que están en este circuito: voltaje, corriente y resistencia. Y entonces, pues vamos a seguir viendo la parte práctica. Esto, pues ustedes nos lo van a complementar más adelante con sus exposiciones, sus videos en relación a cada uno de estos parámetros. Alguien nos va a hablar de lo que es el voltaje, de lo que es la resistencia, la corriente, y nos va a ampliar esa información. Ahorita estamos viendo la parte ya de aplicación de estas ecuaciones, la parte matemática práctica de esto, de tal manera que lo que sigue aquí en esta lámina es que podamos determinar la potencia de este circuito eléctrico. Y la potencia también es algo que ustedes han ya manejado antes. Bueno, esta potencia, para empezar, la vamos a simbolizar con la letra P mayúscula. La potencia, esto representa la potencia, desde luego es una potencia eléctrica, porque también hay una potencia mecánica, que de alguna manera tienen relación, pero en este caso, como es un circuito eléctrico, lo que vamos a determinar es una potencia eléctrica. Y una potencia eléctrica, muchachos, responde a una ecuación que ustedes también ya conocen. ¿Alguien se acuerda cómo calculamos la potencia eléctrica en un circuito eléctrico? Por ahí, entre sus recuerdos del curso de electrotecnia, ¿a qué es igual la potencia? La corriente por el voltaje. La corriente por el voltaje o el voltaje por la corriente, como sea, es indistinto en qué dirección la multipliquemos. B por I o I por B, esa es la potencia. Entonces, si hacemos el producto del voltaje por la corriente, también podemos determinar la potencia. Pero, bueno, antes de hacerlo, vamos a ver que si utilizando la ley de Ohm,
sustituimos, en este caso, por ejemplo, primero el voltaje, vamos a sustituir el voltaje por su correspondiente expresión. El voltaje pues, es el producto de la resistencia por la corriente, o de la corriente por la resistencia, de acuerdo con este triángulo. El voltaje es el producto de la corriente por la resistencia. Estoy sustituyendo en lugar del voltaje lo que corresponde de acuerdo con la ley de Ohm. Y eso lo vamos a multiplicar por la corriente. Y entonces si hacemos esta operación, resulta que la potencia también la podemos determinar si hacemos el producto de la corriente, del cuadrado de la corriente por la resistencia, de acuerdo con esto que acabamos de hacer, es sustituir uno de esos parámetros que es el voltaje por su equivalente de acuerdo con la ley de Ohm. Pero también podemos hacer otra cosa, porque para determinar la potencia, ahora si sustituimos la corriente por su correspondiente de acuerdo con la ley de Ohm, resulta que la corriente es el voltaje entre la resistencia, de acuerdo con este triángulo, es el voltaje entre la resistencia. Y entonces podemos obtener una tercera ecuación con la cual nos es posible determinar la potencia eléctrica. Si vemos aquí, B por B me queda B cuadrada, o sea, el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y entonces ahí tengo ya tres ecuaciones diferentes que me permiten calcular el mismo parámetro, que es la potencia. Por un lado, el voltaje por la corriente, pero además el cuadrado de la corriente por la resistencia, o el cuadrado del voltaje entre la resistencia. Tengo nuevamente tres ecuaciones que me permiten calcular el mismo valor. La pregunta es, ¿cuándo voy a usar una y cuándo voy a usar la otra? ¿O por qué? ¿Para qué necesito tres? Para cuando nos falten datos. Así es, va a depender del dato que tengamos disponible. Pues ese es el que nos va a permitir calcular la corriente. O sea, no podemos esperar a tener los tres datos para poder calcular la potencia. O no tenemos que esperar, podemos, si conocemos al menos un par de ellos, con eso ya podemos calcular la potencia de este circuito. Y entonces, pues vamos a ponerlo en práctica. Bueno, para este circuito, con los valores que ya tenemos, vamos a determinar estos valores de potencia, por ejemplo. Si hacemos por el primer caso, para este circuito, para calcular la potencia de este circuito, y multiplicamos el voltaje que estamos aplicando de 80 volts por la corriente de este circuito que calculamos previamente en 16 amperes, entonces podemos encontrar la potencia de este circuito. 80 por 16, muchachos, ¿cuánto me da? 800, 8 por 6, 48. 1280. 80. 280. 1280. 1280. ¿Y alguien se acuerda, muchachos, cuáles son las unidades de la potencia eléctrica? Son los watts. Los watts. Muy bien, los watts los representamos con la W nada más, con la palabra completa. Ahorita la voy a poner completa, pero en lo sucesivo tal vez usamos solamente la W. Watts. Esa es la potencia. Este fue calculado por el producto del voltaje por la corriente. Pero igual podemos calcular la potencia haciendo el cuadrado de la corriente, que es 16 amperes al cuadrado, por la resistencia, que en este caso dijimos son 5 ohms. Ya, aquí son 5 ohms. Y si alguien me ayuda, muchachos, ¿cuánto es 16 al cuadrado? 256. 256. 256 y 256 por 5, 1280. 1280. O sea, es lo mismo. 256 amperes cuadrados, desde luego aquí son, por 5 ohms, y eso me da 1280, o sea, el mismo resultado que antes, 1280 watts. Y podemos usarlo podemos calcularlo finalmente de la misma manera con la otra, que es el cuadrado del voltaje, que en este caso son 80 volts al cuadrado, entre la resistencia, que son 5 ohms. Si hacemos eso, son 80 al cuadrado, son 6400, si no me equivoco.
6.400 volts cuadrados entre 5 ohms. ¿Cuánto es 2.400 entre 5? 1280. 1.280. 1.280 watts. Entonces ahí estamos corroborando que cualquiera de las tres ecuaciones que usemos nos sirve para calcular la potencia, porque las tres nos dan el mismo resultado. Efectivamente, como dijeron, pues cuando vamos a usar una o la otra, pues dependiendo de los datos que tengamos en cada caso. Bien, muchachos, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? No hay. Vale, tomar eso como que no hay nada. Entonces, lo que sigue, muchachos, es que para un circuito eléctrico también podemos determinar la energía. Esta es la energía eléctrica, desde luego. Y la energía la vamos a simbolizar también con una letra E, que significa energía. Entonces, esta energía es la energía eléctrica y es de alguna manera, pues, la energía que en este circuito de alguna manera se está disipando o se está utilizando o se está aprovechando o en algunos casos se estará desperdiciando alguna parte de ella, pero es una energía que corresponde al funcionamiento de este circuito. ¿Alguien se acuerda, sabe o tiene una idea cómo se calcula la energía? ¿A qué es igual la energía? Esto sí no estoy cierto si lo vieron, pero puede ser que sí hayan calculado la energía en algún momento. Tomaré eso como un no. Y entonces vamos a definir que la energía eléctrica simplemente es el producto de la potencia por el tiempo. Entonces, si yo sé que este circuito pues tiene una cierta potencia porque tiene eh, una cantidad de corriente circulando a través de ese circuito, o tiene una resistencia conectada y eso hace que se desarrolle una cierta potencia, pero además este circuito funciona durante un cierto tiempo, entonces puedo determinar la energía que de alguna manera consume este circuito, la energía eléctrica. Por ejemplo, alguien me quiere decir alguna cantidad de tiempo que me puedan decir que supongamos que funciona este circuito. Ustedes díganme, minutos, horas, lo que ustedes quieran. Por segundos, Sí, no, pero ¿cuánto tiempo vamos a suponer que funciona este circuito para hacer un cálculo de energía, por ejemplo? ¿Cuánto me proponen? Que no sea tan poquito, ¿verdad? Para que salga un buen valor, un tamaño de un buen valor de buen tamaño. Algunos minutos, 8 minutos. 8 minutos. Ah, 8 minutos. Muy bien. Entonces vamos a suponer que este circuito lo alimentamos con esa fuente durante 8 minutos. Y entonces si conocemos el tiempo en que funciona este circuito y conocemos la potencia que desarrolla este circuito, podemos calcular pues la energía que consume este circuito, simplemente haciendo el producto de la potencia, en este caso dijimos que eran 1280 watts, 1280 watts por el tiempo, pero los watts vienen de una unidad que se llama voltaje, volts y amperes. Tanto volts y amperes son unidades del sistema internacional. Y entonces, para encontrar la energía, tenemos que usar unidades del sistema internacional para sus parámetros. Esto es, la potencia debe estar expresada en watts y el tiempo. ¿En qué se expresan las unidades del sistema internacional? El tiempo En segundos. en segundos. Entonces, este valor también, para que esto nos dé energía adecuadamente, debemos expresarlo en segundos. ¿Cuánto sería entonces el tiempo que estuvo en funcionamiento este circuito en segundos? En segundos, muchachos. 8 minutos en segundos.
480. 480. ¿Alguien tiene duda en en 480, muchachos? Es una conversión, ¿no? Es una conversión, exactamente. Cada minuto tiene 60 segundos y tenemos 8 minutos, pues son 480 segundos por 8 minutos. Entonces, si hacemos esta operación, muchachos, si me ayudan con sus calculadoras, 1280 watts por 480 segundos, ¿cuánto me da? $614.4 por 10 a la 3. A ver, otra vez. 614.4 por 10 a la 3. Ajá, 614.4 por 10 a la 3, ¿ok? 0.4 por 10 a la 3. Si quitamos ese exponente para ver de qué tamaño es este número, serían 614.400, ¿no? Y las unidades que tiene esto son watts por segundo, porque multiplicamos watts por segundo, y eso se llama también joules o julios. Nosotros lo hemos aquí empezado manejando como joules. De hecho, antes hemos calculado energía potencial, por ejemplo, para cargas eléctricas. En este caso es energía potencial eléctrica o simplemente energía eléctrica. Y como todas las energías se expresa en joules, watts por segundo también son joules. Antes habíamos visto que eran newtons por metro. De hecho, es el equivalente mecánico, newtons por metro, watts por segundo. Si hiciéramos ahí todas las conversiones necesarias, veríamos que es exactamente lo mismo. Son joules, la energía eléctrica se expresa en joules. Entonces, muchachos, aquí hasta aquí alguna duda. Si lo hiciéramos aquí como nos dijo el compañero en resultado, por ejemplo, usamos 10 a la 3, podríamos incluso usar ¿cómo se llama? Un múltiplo para expresar esta cantidad. ¿Cuál sería ¿Con qué sustituiríamos este 10 a la 3? ¿Alguien se acuerda? Kilo. Con kilo. Y entonces podríamos expresar estos mismos 614.400 joules como 614.4 kilojoules. Y esa solamente es una manera más condensada de escribir el mismo número. Podríamos expresarlo con la potencia, podríamos expresarlo con todas sus unidades. Son solamente diferentes formas de expresar esta potencia. Pero ahora lo más interesante, muchachos, es que esta energía eléctrica es lo que a nosotros nos cobran, por ejemplo, en nuestros domicilios para, ¿cómo se llama? Lo que consumimos en nuestros domicilios, en la iluminación, en el refrigerador y en todos los electrodomésticos que tenemos. Finalmente consumen unas ciertas corrientes y estamos alimentados a un cierto voltaje, de tal manera que cada uno de nuestros aparatos tiene una cierta potencia y cada uno de nuestros aparatos funciona durante cierto tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo es consumir energía eléctrica para el funcionamiento de nuestros aparatos. Y eso es lo que nos cobra la compañía de luz, o en este caso luz y fuerza del centro. Muchachos, se va a acabar la sesión. Les voy a pedir que nos reconectemos unos minutos para terminar.